Dios les bendiga, Dios les bendiga en esta preciosa tarde. Para mí es un privilegio el poder estar aquí, compartir la palabra del Señor, esperando de que sea una grande bendición. Como todos mirarán la imagen, vengo a hablarles de béisbol. ¿A quién le gusta el béisbol? Primero, para comenzar, si me ponen la imagen, por favor, ahí. No soy fanático de los Yankees, perdón, para aquellos que son fanáticos de los Yankees. Pero quiero hablarle de este personaje, Mariano Rivera, para los que conocen béisbol y han visto el béisbol. Este es un personaje que dejó muchas experiencias buenas para el béisbol. ¿Por qué? Porque era una persona muy meticulosa, muy disciplinada, y es por eso que obtuvo los récords que obtuvo. Mariano Rivera tuvo 19 temporadas, tuvo más de 600 salvamentos. Para los que no lo conocen, era un pitcher relevista y un cerrador. Participó 13, lo convocaron 13 veces para el Juego de Estrellas. Jugó, como les decía, jugó más de 19 temporadas y en el 2019 fue inducido al Salón de la Fama. Como sabemos, ¿verdad? El deporte, muchos de los deportes de alto rendimiento, se requiere disciplina y se requiere mucha pasión y se requiere mucha decisión para poder llegar a las grandes ligas. Pero este personaje, ya sabemos, muchos conocen su historia. Él es una persona cristiana, es un pastor allá en Panamá. Entonces, él se dedicó parte de su carrera a ser una persona disciplinada y a enfrentar retos y situaciones difíciles cuando se necesitaba. Si recuerdan, ¿verdad? Muchos en las series mundiales, en aquella serie mundial 2001, 2002, enfrente de los Diamondbacks, cuando entra y fue una de las piezas claves él para poder culminar, ¿verdad? Ese partido y tantos partidos que se llevaron. Era una persona que se caracterizaba mucho por su temperamento, que llegaba a las situaciones como si no estuviera ocurriendo nada. Los estadios llenos, la presión toda sobre de él, en sus pichadas, y tenía un temperamento controlado para poder enfrentar esos retos y esas situaciones difíciles. Pero en esta tarde no vengo a hablarles de Mariano Rivera, ni de ningún pelotero, ni de ningún deportista. Vengo a hablarles de Jesús. Vengo a hablarles del creador de milagro, el cual es el que nos ayuda a poder enfrentar las situaciones difíciles. Como Mariano podía enfrentar esas situaciones difíciles en momentos críticos, así Jesús está listo para ayudarnos a enfrentar los momentos difíciles. Afortunadamente, mucha gente tiene la capacidad para enfrentar los problemas de la vida, pero sobre todo sabiendo que eso tiene una solución y que está al alcance de las manos. Yo creo que muchas de las gentes o muchas de las personas tienen ese privilegio para poder enfrentar problemas de la vida, situaciones difíciles que pueden manejar. Hay personas o habemos personas que batallamos un poquito para poder dirigirnos o poder enfrentar situaciones difíciles. Hay personas que pueden manejar la situación de manera calmada, de manera tranquila, y hay personas que no lo pueden hacer. Yo puedo poner un ejemplo en mi familia, de mi hermano el mayor mío. Él tiene una capacidad muy grande para poder enfrentar los problemas de la familia. En momentos difíciles, en situaciones difíciles que hemos pasado, él siempre ha estado ahí enfrente, porque tiene esa capacidad para poder enfrentar esos problemas. Y no todos podemos tener esa capacidad de poder enfrentar problemas. Pero en esta tarde quiero hablarles del mejor persona que nos ayudará a poder enfrentar los problemas de la vida, que es Jesús. Y es el creador de los milagros.
Y es cuando la verdadera fe en Jesús nos permite seguir confiando, aun cuando nos enfrentamos en problemas que no tienen solución. Ahí es donde entra la verdadera fe. Tal vez en enfermedades incurables, la ruptura de un matrimonio, en un hijo rebelde o en problemas económicos, donde podemos ver realmente que nuestra fe ha sido probada, o que hará o será probada en nosotros. Es ahí donde nosotros podemos enfrentarnos y darle el lugar a Jesús, que Él gobierne nuestras vidas, que Él controle nuestras emociones, para poder nosotros controlar esos problemas difíciles. Dios suele utilizar esas circunstancias para manifestar su poder y su gloria, como podemos ver en estas historias. Y vamos a continuar hablando acerca de los milagros de Jesús. Como pudimos ver en semanas anteriores, ya pudimos experimentar varios milagros, y pudimos ver los milagros de los panes y los peces. Pudimos ver la pesca milagrosa, el ciego sanado, donde vimos el milagro donde busca el dador de milagros, y pudimos ver la semana pasada a través de la tormenta. Entonces, hoy estaremos hablando de la mujer con flujo de sangre y una niña que se encontraba debatiendo entre la vida y la muerte. Es por eso que les voy a invitar a que abran su Biblia ahí en Marcos capítulo 5, y vamos a ver estas dos historias que están muy ligadas y que tienen mucha similitud. Y en estas historias vamos a poder entender nosotros el poder y la magnitud que Dios tiene para hacer y controlar las cosas. A veces nos encontramos nosotros en situaciones difíciles para enfrentar y no sabemos cómo enfrentarlas. Pero a través de estas historias, a través de esto que Jesús enseñó, fue un tipo de historias para nosotros entender en quién debemos de confiar nosotros. Y como podemos ver la historia en Marcos 5, en Marcos 5 a través del capítulo 21, donde podemos ver a estas personas, a esta persona debatiéndose entre la vida y la muerte. Si por favor podemos ver Marcos capítulo 5 del 21 al 24. Dice la palabra del Señor, dice: pasando otra vez Jesús en la barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino a uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaba. Si hay algo en la vida que nos enseña que el dolor y la aflicción son las dos experiencias más democráticas del mundo. Hermanos, la desgracia no respeta ni al rico ni al pobre, ni al necio ni al sabio, ni al analfabeto ni al educado. En este caso tocó la puerta a un hombre rico, a un hombre próspero llamado Jairo. Cuando la desgracia viene a la familia o alrededor de nosotros, hermanos, no respeta absolutamente nada. Puedes tener el dinero, puedes tener todo el dinero del mundo, puedes ser una persona de influencia, puedes ser un líder grande, pero cuando la desgracia, hermanos, no respeta absolutamente nada. Y en este caso llegó a la vida de Jairo. La hija se encontraba entre la vida y la muerte. La hija estaba debatiéndose. Yo creo que esta historia nos llama mucho la atención a nosotros como padres, porque hemos pasado por situaciones difíciles con nuestros hijos. Yo creo que cada uno de nosotros pasa situaciones difíciles con nuestros hijos, y uno como padre daría todo para poder que el hijo estuviera sano, que el hijo no le pasara absolutamente nada. Y los que conocemos la historia de Jairo,
Era una persona de influencia, era una persona jefe de la sinagoga, jefe de Capernaum, que a él, hermanos, no le importó su situación, no le importó su autoridad, no le importó su influencia. Él lo único que necesitaba era que Jesús llegara a su casa y que pudiera ser sanada su hija. Muchas de las veces nosotros, hermanos, como humanos, o como cristianos, o como personas, a veces nos gana cosas diferentes, tal vez el orgullo, tal vez nuestra influencia, y pasamos por una necesidad y no queremos compartir, porque pensamos que la gente, el qué dirá de la gente, el qué va a pensar la gente. Mira, esta es una persona de influencia. A Jairo, siendo una persona importante, una persona reconocida, él no le importó nada. Él dejó toda la sociedad, toda la cosa que le rodeaba, y fue a los pies de Jesús a pedir por un milagro. Nosotros, hermanos, muchas las veces nos quedamos sentados o nos quedamos porque el qué dirá de la gente. A veces queremos que Dios solamente haga el milagro sin nosotros poder recurrir a Él. No importa la posición en que te encuentres, si eres rico, influyente o tengas autoridad. Cuando tienes una necesidad, tenemos que dejar el orgullo a un lado y tirarnos a los pies de Jesús, como lo hizo Jairo. Jairo sabía del poder que tenía Jesús para sanar y su única hija, y no le importó arrodillarse ante el mundo. Recordemos que era el jefe de la sinagoga. Él podía mandar a cualquiera de sus trabajadores y decir: ¿sabes de qué? Vayan por Jesús, tráiganme a Jesús aquí. Pero a él no le importó, porque él quería la sanidad para su hija. A él no le importó las circunstancias, a él no le importó absolutamente nada. Así a nosotros no nos debe importar absolutamente nada. Cuando nosotros estamos en necesidad, hermanos, necesitamos recurrir al dador de la vida. Necesitamos recurrir al sanador del mundo. Pero muchas de las veces, hermanos, nos detenemos por el qué dirá. Nos detenemos porque yo tengo una posición en la iglesia, yo soy líder. No, ¿qué van a pensar? Miren, muchas de las veces yo le he dicho a mi grupo, a veces se abre el altar aquí, y el altar es para venir a adorar a Dios y tener un encuentro con Dios. No solamente es venir cuando uno tiene necesidad o cuando uno tiene algún problema, pero muchas de las veces, hermanos, nos detenemos a venir al altar porque pensando en el qué dirá de la gente. Mira, pasó el hermano, tendrá una enfermedad. Híjole, ¿qué está pasando el hermano? ¿Qué es lo que está pasando con él? Y no pasamos, nos detenemos por el orgullo o por la influencia, nos quedamos sentados. A Jairo no le importó eso, no le importó que él tuviera una posición o que fuera el hombre más rico. Él no le importó. Él fue a los pies de Cristo porque él quería la sanidad para su hija. No importando su posición social, su posición religiosa, él amaba a su hija más que a su reputación. Él sabía que la niña iba a morir en cualquier momento, a menos que Jesús decidiera hacer algo. Él confiaba en Jesús. Él sabía que Jesús tenía el poder para poder sanar a su hija. Él tenía la fe puesta en Jesús y no le importó su reputación. Yo creo que muchos de aquí nos podemos identificar con Jairo. Muchos de nosotros como padres de familias, ¿qué no haríamos por nuestros hijos? ¿Qué no haríamos por nuestras hijas? No queremos nosotros como padres que les pase absolutamente nada. Decía un predicador, decía: si existiera una medicina cuando tu hijo se encuentra en situación, si existiera una medicina que nosotros como padres nos lo pudiéramos tomar, nos la tomaríamos para que tu hijo no experimente el dolor. Y eso era lo que estaba haciendo Jairo. A él no le importaba, hermanos, a él no le importaba absolutamente nada. ¿Cuántos de los padres daríamos cualquier cosa por nuestros hijos cuando se encuentran enfermos? Este eclipse que pasó hace unos cuantos semanas, meses, no recuerdo. Esto me recordaba un testimonio que pasó dentro de mi familia. Y para mis hermanos que están viendo, les pedí la autorización de poder contar estos testimonios. Fue uno de los testimonios impactantes para mi vida, para mi familia, para mis padres.
No sé si se recuerdan el eclipse que pasó en el 1991, 92, no me recuerdo. Bueno, para los que somos de arriba de 40. Si se recuerdan de ese eclipse que pasó, si recuerdan cuando Jacobo Saludowski dio una noticia que dijo hasta el 2024 pasará nuevamente otro eclipse. No sé si quién se recuerde o nomás yo. Yo estaba pequeño, yo tenía como unos 11, 12 años por ahí. Yo recuerdo ese día cuando mi hermana, la que me sigue, estábamos, pues nos encerraron, ¿verdad? No hubo clases, no hubo nada. Y mi mamá nos tenía dentro de la sala ahí. Y yo estaba jugando con mi hermana, la pequeña. Y cuando yo estaba jugando con ella, viendo así la televisión, yo les tiré el pelo a mi hermana. Y cuando yo les tiré el pelo a mi hermana, me traje todo su pelo, así literalmente. Me agarré un puño de pelos así en mis manos. Yo me asombré tanto que fui y corrí con mi madre y le dije, mamá, mira lo que pasó con mi hermana Gemi. ¿Qué pasó? Le digo, mira, pues estaba jugando y les tiré el pelo y me traje todo el pelo. No pasó mucho tiempo cuando mi hermana empezó a decaer. Fueron con muchos especialistas, con muchos médicos, la llevaron a Monclova, la llevaron a Sabinas, lo llevaron a Monterrey y no encontraban qué estaba pasando con ella. Ella se encontraba en una situación muy, muy difícil, empezó a perder sus fuerzas, empezó a perder su cabello como si tuviera un cáncer muy agresivo. Me recuerdo en aquellos años, tenía yo 12 años y yo recuerdo que mi madre y mi padre le clamaban a Dios y le decían, no sé qué está pasando, pero yo sé que tú tienes el control. Yo no sé qué está pasando con mi hija, pero tú tienes el control. Yo me recuerdo que mi hermana la levantaban y era un muñequito y se caía. No se podía sostener. Pasaron, no sé, tal vez semanas, meses, no recuerdo, pero recuerdo que después de tantos estudios, le llevaron a un hospital y en ese hospital encontraron qué era lo que causaba esa enfermedad. Fue una situación muy difícil para la familia, una situación muy difícil para mis padres. Y fue una situación de que como madre, como padre, yo recuerdo que mi mamá pues no se quería separar de su hija. Y recuerdo que pues, no hallaban qué hacer porque no sabían los doctores cómo atacar la enfermedad. Hasta pasaron, no sé, no recuerdo qué tanto pasó. Pero yo recuerdo muy clarito que un día llegaron 3 personas a orar. Yo estaba pequeño. Yo recuerdo que yo le llevaba lonche a mi mamá. Yo estaba chiquito, me echaban en el camión. Mi abuelita, yo tenía que viajar unos 45 minutos. Y decía, te vas a bajar aquí y le vas a llevar el lonche a tu mamá. Pero recuerdo ese día que yo estaba ahí y llegaron esas 3 personas. Y empezaron a orar por mi hermana. Me recuerdo un día que ese día ellos dijeron, tu niña está sana. Tu niña está sana. Tu niña está sana. Y nosotros decíamos, Dios tiene el poder para sanar a cualquier persona. Y mi mamá creía, pero veía esa situación, esa niña ahí tirada. Decía, claro que yo creo. Y las hermanas orando con una pasión, con un fervor a Dios. Y me recuerdo que ese día, hermanos, a las 4 de la tarde, mi hermana se levanta por su propio pie. Y empieza a caminar y empieza a dar sus primeros pasos. Después de los doctores no podían encontrar esa cura, solamente Dios, el dador de los milagros, pudo curar y sanar a mi hermana. Y ahora este eclipse estábamos recordando del poder que Dios. Si me preguntan, ¿crees en los milagros? Claro que creo en los milagros, porque yo he visto los milagros en mi vida. Yo lo he visto los milagros en la casa mía, en mi hogar. Era así como Jairo, que estaba desesperado, estaba preocupado. Él no le importó el protocolo, él no le importó absolutamente nada. Ella lo que quería que su hija fuera sana. Pero ocurre algo inesperado, hermanos. A veces durante las circunstancias, durante los procesos, siempre ocurre algo inesperado. Y pasó algo inesperado aquí.
Es donde me lleva a mi segundo punto, donde dice que es una larga aflicción y no gran fe. Y podemos ver en Marcos 5, 25 al 28, dice, pero una mujer que desde hacía, ¿cuántos hermanos? 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes iba de peor en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás una multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare solamente su manto, seré salva. Ella tenía la confianza. Recordemos, estamos con Jairo. Jairo, ya me imagino, Jairo estaba con la taquicardia a todo el mundo. ¿A qué horas va a ir Jesús a la casa? ¿A qué horas va a ir? Y en el proceso, en el camino de Jesús a la casa de Jairo, ocurre esto. Y todo, hermanos, tiene un propósito. Como les decía, los dos milagros tienen mucha similitud. Tienen mucha similitud. La providencia de Dios es tan extraña. En algunas ocasiones, la hija de Jairo tenía 12 años de edad y tal vez cuando ella nació, la mujer empezó con esa enfermedad. Esta mujer no solo tenía un problema de salud, sino también tenía un problema religioso que a la vez le causaba un problema social. Cuando una mujer tenía la menstruación en Israel, debido a las leyes, esa mujer era inmunda por 7 días. No podía participar en la adoración del templo y todo lo que tocare quedaba inmundo. También si se tenía hijos, no podía tocarlos. Si tenía esposo, no podía tocarlos. Imagínate vivir 12 años de impureza. Imagínate no poder salir a tener una vida cotidiana. Imagínate no poder salir porque para la ley eras inmundo. Pero Dios tenía algo preparado para ella. ¿Cuánta gente no llegó a pensar que esta mujer tenía una maldición? ¿Cuántas veces nosotros hemos llegado a pensar, hermanos, cuando una persona se encuentra en enfermedad o se encuentra en una situación difícil y empezamos nosotros a juzgar así rápidamente y empezamos a decir, mira, esta mujer está en pecado, o esta persona está en pecado, o esta persona le está pasando por esta situación? Lo primero que hacemos nosotros, la naturaleza humana, la naturaleza caída, es juzgar. ¿Qué tanta gente no juzgaba a esta mujer con flujo de sangre? Mira, tiene esta maldición. Mira, si es inmunda. Imagínense vivir, para las mujeres de edad, cuando están en su situación, imagínense vivir 12 años. La causa que le afectaba, la debilidad de tener ese flujo de sangre. Pero había algo detrás de esto. Y el Evangelio de Marcos siempre entrelaza las historias una con la otra, pero siempre con un propósito, mis hermanos. Imagínense en el no poder salir, el no poder hacer su vida normal. Y todavía así, hermanos, gastando su dinero, visitando a todo médico, tomando toda clase de remedios sin obtener ningún resultado. Era una mujer que no tenía esperanza, hermanos. Era una mujer que estaba desahuciada tal vez. Decía, ¿cómo le voy a hacer para poder vivir? Gastar todo su dinero. ¿Cuántas veces hemos gastado nosotros, hermanos, en médicos, en especialistas, en remedios caseros, en cosas que necesitamos y no podemos encontrar la cura? Era una mujer que estaba sin esperanza. Esto me lleva, hermano, nuevamente a otro testimonio dentro de mi familia. Mi hermana la mayor, que también me está escuchando, ellos son siervos de Dios allá en México. Tiene una iglesia pastoreando allá. Y tuvo que pasar por un proceso. Y estos milagros, se nos ha habido tantos milagros en mi familia, que esto es uno de los que han marcado más nuestra vida, mi vida en personal. Mi hermana, una vez nomás de la noche a la mañana, sentía un dolor en su espalda y
Pasaron los días, las semanas y ella quedó en estado se paralizó totalmente. No podía caminar, no podía hacer absolutamente nada. Mi papá y mi cuñado le hacían absolutamente todo a ella. Nuevamente los doctores, los especialistas empezaron a tratarla y ver qué era lo que había sucedido con ella. Durante esas semanas y nuevamente fue probada nuestra fe. Fue probada nuestra fe. Fue probada la fe de mis padres, fue probada la fe de la familia. Yo recuerdo yo estaba ya un poquito más grande cuando pasó eso, tenía 21, 22 años. Y recuerdo que yo veía a mi hermana postrada ahí, nomás de la noche a la mañana, sin poder moverse, sin poder tener ningún movimiento. Yo le decía al Señor, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué tenemos que pasar por estas dificultades y por estas pruebas? Yo era muy joven, no entendía muchas cosas. Ahora yo puedo entender el por qué ese proceso da para que nuestra fe aumentara. Muchas las veces vamos a pasar por procesos difíciles, por necesidades difíciles. Pero recuerden, si Dios está en la barca, todo va a estar bien. Todo va a estar en control. Yo recuerdo esa ocasión que mi hermana estaba ahí postrada. Y recuerdo que había un pastor de otra ciudad y él iba todos los días, casi todos los días, y oraba por ella y oraba por ella. Dice mi madre que lloraba como un niño el pastor y lloraba por mi hermana y le decía, Señor, sánala, Señor, sánala. No sé, yo creo que pasaron 7, 8 meses, yo no sé qué tantos meses. Durante el proceso que le hacían sus estudios y todo, pierde un niño, no sabía que estaba embarazada por tantas cosas que le ponían y no sabía. Y pierde un niño mi hermana. Fue una situación muy, muy desgarradora, muy, muy triste. Yo me recuerdo que cuando pasaron ya no sé qué tantos meses, llegó un sábado la persona que oraba por ella y le decía, hija, la prueba ha sido superada. Dios ya te sanó. Dios ya te sanó. Y nosotros nuevamente, claro que sí, nosotros confiamos en Dios, pero pues yo quería ver levantada a mi hermana y que ella pudiera hacer cualquier otra cosa y no podía, estaba ahí postrada. Y él le decía, Dios ya te sanó, Dios ya te sanó, créele al Señor, Dios ya te sanó. Mi hermana, me acuerdo que levantaba su mano y decía, sí, Señor, gracias, Dios, gracias. Me recuerdo que se fue la persona y me recuerdo que estaba mi familia almorzando al siguiente día. Me acuerdo que la familia estaba almorzando cuando mi hermana se levanta y empieza a caminar. Empieza a caminar por los pasillos. Pero recuerdo que se levanta mi papá, se levanta mi hermano, cuidado, te vas a caer. Y dice, Dios ya me sanó. Dios ya me sanó. Dios ya me sanó. Si me vuelven a decir, ¿crees en los milagros? Creo en los milagros de Jesús. Yo lo he visto, nadie me lo ha contado, nadie me lo ha dicho. Yo lo he experimentado en mi vida. Imagínense en esta persona que vivía en esta situación por muchos años. Y Dios tenía algo preparado para ella. Marcos 5, 28, 31 dice, porque decía, si tocare tan solamente seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, moviéndose la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mi vestido? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprietas y dices, ¿quién me ha tocado? Tan pronto esa mujer tocó a Jesús, esta mujer sintió que la hemorragia se secó, hermano, se secó por completamente. Lo que los médicos no pudieron hacer por más de 12 años, Jesús lo pudo hacer en un segundo y gratis, hermanos, gratis, sin ningún costo, sin ninguna situación, sin nada. Jesús lo pudo hacer gratis. Recuerden lo que ella
sabía que lo que acaba de hacer la podía meter en problemas por la situación que ella vivía. Recuerden que no podía tocar ella absolutamente a nadie, ni menos a un rabí. Pero a ella no le importaba. Ella fue a Jesús y tocó su manto y fue sana instantáneamente. Entonces Jesús no quería pasar por alto. Era tanta gente que la apretujaba, era tanta gente que estaba alrededor de ella, pero ella quería darle una lección, ella quería darle una enseñanza, que alguien tocó su manto. Pero Jesús hace algo muy extraño. Jesús sabía que lo habían tocado y él no podía pasar desapercibido ese milagro. Y pregunta: ¿quién me ha tocado? Y la gente le decía: maestro, hay tanta gente aquí, la gente te apretuja. Marcos 5, 32 y 34. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo de lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Hay varias cosas importantes que debemos de entender aquí, que Jesús quería dejarle en claro a esta mujer. No solamente fue sana, hermanos, sino también fue salva. Muchas las veces, hermanos, estamos en una necesidad y Dios quiere tu corazón, Dios quiere tu salvación. Primero, Dios quiere que tú entregues tu vida a Cristo. Dios quiere que tú le entregues tu corazón, tu vida. Podemos ver tantas historias, podemos ver a Pablo en su aguijón. No hay ninguna palabra, ningún versículo de la Biblia que diga que él fue sano. Le dijo: bástate de mi gracia. Muchas veces Dios quiere nuestra salvación que nuestra sanidad. Ella creía que solamente con tocar el manto de Jesús para poder sanar. Recuerden, la fe no es el manto. Jesús quería celebrar delante de toda la gente que esta mujer estaba limpia. Por primera vez después de 12 años, hermanos. Jesús quería que la gente supiera que había una persona que había sido sana y que había sido salva en ese momento. No es que porque Jesús no sabía, él no sabía que iba a pasar ese milagro. Jesús sabía, pero quería mostrarle al mundo. Muchas veces, hermanos, nosotros tenemos que ver para poder creer. A veces tenemos que ver los milagros palpantes para decir: pues sí, tal vez. O a veces decimos: no, a mí no me pasa. Pero cuando viene la situación difícil, hermanos, uno tiene que correr a los pies de Cristo. Notemos que el 25:34 le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Esto nos lleva a que esta mujer no solamente encontró sanidad, sino salvación. Ella obtuvo por medio de la fe más de lo que te puedes imaginar, hermanos. Recuerden, no es de decir: yo tengo mucha fe, sino en qué objeto vamos a confiar. Muchas veces podemos confiar en otras cosas. Muchas veces podemos confiar en otras cosas y decimos: no, yo confío en eso, yo tengo fe en eso. No, tienes que saber que tu fe tiene que estar depositada en Jesús, el creador de todos los milagros. Ahora recuerden, hermanos, no olvidemos a Jairo. Jairo desesperado ahí, que su hija, mira, ¿se imaginan qué pensarían ustedes que si alguien está ahí, estás esperando que llegue la ambulancia y que se atraviese alguien? Jairo estaba con la taquicardia todo lo que daba, esperando que Jesús llegara a su encuentro para que pudiera sanar a su hija. Imagínense la angustia de Jairo, la irritación de los apóstoles. Hay una niña en peligro de muerte. No había 911, hermanos, ahí. No había una ambulancia que te pudiera abrir el paso y que pudieras llegar tú a esa situación. Y a Jesús no lo dejaban caminar. No puede llegar a casa de Jairo. Imagínense llegar al hospital con tu niña, que no te atienden, y que llega una mujer con una enfermedad crónica y le dan la prioridad a ella en vez de a tu niña. Imagínense, ella sufría por 12 años y la niña se estaba debatiendo entre la vida y la muerte. Imagínense en esa escena, hermanos.
Yo creo que nosotros nos podemos identificar con Jairo cuando estamos en esa necesidad. Imagínase si el médico de cabecera o el médico que estuviera atendiendo le diera la prioridad a la mujer y no a la niña. Entonces nosotros podemos decir, Jesús estaba actuando con negligencia, entre comillas. O sea, ¿por qué le estaba dando la prioridad a una mujer que llevaba 12 años y en vez de una niña que se estaba debatiendo entre la vida y la muerte? Este me lleva al último punto y la conclusión. Un evento trágico donde brilla la compasión y el amor de Jesús. Marcos 5:35 dice: mientras él aún hablaba, vinieron a la casa de los principales de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? ¿Cuántas veces hemos escuchado nosotros malas noticias y decir a tu médico: ya no hay nada que hacer? Y decir: mira, tu enfermedad está muy avanzada. Y a veces nos quedamos paralizados, hermanos, ahí. Ya decimos: no, pues ya no hay nada que hacer. Vinieron los discípulos: hey, ¿para qué molestas al maestro? Ya déjalo. Pero había un propósito para esta niña. Había un propósito para esta niña. Es donde podemos ver el amor, la compasión de Jesús sobre Jairo y su hija. No importa cuál terrible sea nuestra situación, nuestro Dios sigue teniendo el control. Muy probable Jairo pensó que Jesús no actuó rápido, pero los tiempos de Dios son perfectos. No es el tiempo de nosotros, es el tiempo de Dios. Un teólogo muy reconocido dice: la gracia de Dios nunca actúa según nuestro horario. Para Jairo era demasiado tarde, para Jesús estaban ocurriendo según lo previsto. Si nosotros pretendemos que Dios se acomoda a nuestro horario, nuestro corazón se llenará de confusión y de temor. No es el horario de nosotros, hermanos, es el horario de Jesús. Jesús va a llegar a tiempo. Él sabía que la niña estaba solamente dormida. Pero Jesús, con la paciencia que se caracteriza, le presenta a Jairo otra alternativa. Dice: no temas, cree solamente. La espera es lo más difícil, hermanos. Estar esperando un diagnóstico, estar esperando un resultado, es lo más duro, es lo más complicado. Y Jesús le dice a Jairo: solamente cree. Durante esta serie hemos experimentado de solamente decir: Señor, silencio, tranquilos, todo está bajo control. Pero para la humanidad, para nosotros, lo más difícil, hermanos, es esperar. Y era lo más difícil para esperar. Déjame hacer mis cosas a mi modo, decía Jesús. Las cosas serán infinitamente mejor como Él las hace y no las de nosotros. Marcos 5:37 y 38 dice: y no permitió que lo siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto, a los que lloraban y lamentaban mucho. En los días del Señor, hermanos, había planideras profesionales. ¿Sabes qué es una planidera profesional? Las personas que contrataban para llorar. Había personas, se les pagaba según tu situación económica. Tú pagabas, ¿qué tantas personas? Decía uno: se pagó 5 por los gritos y 10 por los desmayos. Era lo que pasaba ahí. Era lo que pasaba ahí. Dice la palabra de Dios, dice que la gente estaba en alboroto y que lloraban. Dice Mateo, nos afirma que era mucha gente, que era demasiada gente. ¿Por qué? Porque Jairo tenía dinero, hermanos. Era jefe, era jefe de la sinagoga. Tenía dinero para poder pagar. Pero ¿qué dice más adelante en Marcos 5, 39, 40? Y entrando les dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él más. Mas él, echando fuera a todos, tomó el padre de la madre y a la niña y los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. No solamente lloraban, hermanos, sino que pasaron a la burla, a burlarse de Jesús. Pues ya que viene, si la niña ya está muerta. Total, que esa multitud de llorones pasaron a la burla.
comenzaron a burlarse de Dios por él. Pero es evidente que Jairo estaba confiando. Él estaba esperando el milagro que pasara con su hija. Jesús le decía nuevamente a Jairo: no temas, solamente cree. Yo te digo en esta tarde, no temas, sigue creyendo. Tu milagro viene en camino. Sigue creyendo en las promesas de Dios. Sigue creyéndote, aférrate a Él. No te desanimes, aférrate a Él. Marcos 5, 41 y 43 dice: y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Levántate. ¿Cuántas veces nosotros estamos esperando esas palabras del Señor? Que venga y nos diga: levántate, eres sana. Levántate, ya no tienes este problema. Levántate, tu situación económica va a mejorar. Levántate. Talita cumi, le decía Jesús, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Esto me llega a otro milagro, hermanos, que llena mi corazón, y le voy a pedir a mi esposa y a mi niña que pasen en esta tarde. Algo tan hermoso, los milagros de Jesús. Ver este milagro con la niña, las palabras de Jesús, Talita cumi, que traducida: levántate, niña. Y quisiera compartirles un poquito, pero le voy a dejar el lugar a mi esposa. Otro milagro con esta preciosura. Sí, Dios les bendiga, hermanos. Sí. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Dios ha sido bueno. Pudimos ver la mano de Dios en cada uno de los milagros en la familia de mi esposo, pero ahora nos tocó experimentar el propio en nuestra familia. En el 2012, Regina tenía 2 años. Ella tuvo un accidente, se cayó jugando. Estábamos en un grupo pequeño en mi casa, precisamente un 10 de mayo, celebrando el Día de las Madres. Y la niña andaba jugando con los demás niños, se cae y se pega en la parte de atrás de la cabeza. Cuando me llevan a la niña, yo no le veo ningún golpe, no le veo sangre, no le veo nada de chipote, no le veo nada. Pero en el momento la niña empezó a vomitar y empezó a vomitar. Y en ese momento estaba ahí una muchacha que era enfermera y me dice: ¿sabes qué? Llévate a la niña al hospital, porque un golpe en la cabeza y con vómito ya es algo grave. Nos la llevamos al hospital. El hospital no estaba muy lejos de mi casa, pero recuerdo que cuando llevaba a la niña en mis manos, en mis brazos, Joel iba manejando, la niña se me desvanecía y la otra vez se me levantaba y se me desvanecía. El camino se nos hizo tan largo, hermanos, porque nosotros no podíamos realmente tener a la niña en esa situación, porque estábamos muy asustados. Llegamos al hospital, entramos ahí en emergencias y no duraron ni unos 15, 20 minutos cuando nos dicen: la niña va a cuidados intensivos. Nosotros fue como un balde de agua fría que nos echaron, porque cuando estábamos ahí nos dimos cuenta que nosotros no podíamos hacer nada, que todo estaba en las manos de Dios. Nos sentíamos tan pequeños delante de toda esa situación, que decíamos: Señor, tú solamente tienes el poder para levantar a Regina. En menos de media hora, como les digo, nos mandaron directo a cuidados intensivos. Ahí estuvimos por 7 días. Cuando íbamos saliendo de emergencias hacia cuidados intensivos, a mí se me hacía el pasillo tan grande, porque la llevaban ahí en la cama. Y yo le decía a Joel, tú camínale, porque yo siento que no me avanzan mis piernas, yo siento que no puedo ni hablar. Le digo: tú vete con la niña. Le digo: yo no puedo, porque yo no podía ver a mi niña así. Cuando llegamos ahí al cuarto, que los doctores, teníamos muchos doctores que nos tuvimos que hacer a un lado, porque le ponían aparatos, la checaban y todo lo que le tenían que hacer. Ella era ahí está donde acabamos de llegar, al cuarto. Y cuando se fueron los doctores y cerraron esa cortina, entramos Joel y yo. Le dije: Joel, ¿sabes qué? Es el momento de poner a la niña en las manos de Dios. Nosotros no podemos hacer nada. Le digo: solamente los doctores, solamente Dios primeramente y los doctores. Cuando empezamos a orar, yo puse a Regina en las manos de Dios. Yo le decía: Señor, tú sabes, nosotros te hemos servido, nosotros somos tus hijos. Le decía: Señor, ten misericordia de la niña. Le digo: ella tiene solamente 2 años,
pero era una oración como nunca la habíamos hecho. O sea, era una oración desgarrada porque pues era nuestra hija la que estaba en la cama. Y nosotros le rogábamos y le pedíamos a Dios que Él hiciera un milagro en ella. Fueron momentos de mucho miedo, de mucha angustia, porque era algo desconocido para nosotros. Y en ese momento, hermanos, Dios contestó nuestra petición. En esos momentos Dios me hizo sentir, literalmente pude oír la voz del Señor que me decía: la niña va a estar bien, solamente tiene que pasar por este proceso. En ese momento, todo el miedo que nosotros sentíamos, la incertidumbre, yo no sé, solamente Dios lo transformó en paz, tranquilidad. Se nos fue el miedo, pudimos, cuando llegamos ahí al cuarto, los doctores nos dijeron: tienen que descansar porque mañana va a ser un día bien difícil. La niña está mal porque tiene un líquido que le está saliendo, no sabían si era sangre, un líquido que le estaba saliendo en la cabeza. Dice: mañana va a estar muy difícil para ustedes. Pero esa noche Dios nos dio esa paz, esa tranquilidad, que la niña iba a estar bien. Pudimos descansar, la niña también pudo descansar, pero al día siguiente, hermanos, la cosa se complicó. A la niña le empezaron a hacer unos estudios y nos dijeron: la niña se está empeorando. Y nosotros decíamos: Señor, pero tú dijiste que la niña iba a estar bien. Tú dijiste, Padre, que íbamos a salir caminando de este lugar con la niña. Al tercer día, la niña siguió empeorando. Ella, esos líquidos que le estaban saliendo, ella ya no se pudo mover desde los hombros aquí. Ella ya no se pudo mover. Ella solamente lloraba porque ella se quería mover y no podía. Fue un día bien difícil porque ella ya no se pudo mover y tenía solamente 2 añitos. Y nosotros seguíamos confiando y le decíamos: Señor, es que tú nos dijiste, no podemos dejar de confiar en ti porque tú nos lo dijiste. Al tercer día, hermanos, nos dijeron que tal vez la tenían que operar porque no sabían lo que la niña tenía. Fueron estudios tras estudios tras estudios, pero nuestra fe, hermanos, siguió creciendo. A pesar de que veíamos la tormenta que se iba oscureciendo más, que las nubes se iban poniendo más negras, nosotros decíamos: Señor, confiamos en lo que tú nos dijiste. Señor, no podemos negar que tú tienes el poder para hacer las cosas. Y a pesar de que seguía empeorando, nosotros seguíamos confiando y no entendíamos por qué era la fe tan grande que teníamos ante ese panorama tan oscuro que se veía. Pero nosotros recordábamos que Dios nos dijo: tienen que pasar por esto, solamente tienen que creer. Nosotros llegamos ahí un sábado como a las 12 de la medianoche. Un jueves, así como Dios nos lo dijo, salimos caminando con la niña. Ella tenía 2 años, ya caminaba, salimos caminando con ella. Y nosotros le damos gracias a Dios porque a través de ese milagro, Dios nos hizo entender muchas cosas. Y nosotros podemos ver lo que Dios está haciendo en ella. Ella es una niña que desde que nosotros llegamos a esta iglesia, nosotros empezamos en el ministerio de limpieza, y ella siempre detrás de mí, sacando basura, limpiando siempre. Ella es muy servicial aquí en la iglesia. Ahorita ella está sirviendo en Adventure Kids. Ella siempre está pendiente del teléfono, que si le habla Stephanie que si va a servir, ella quiere estar aquí temprano. Ella es fiel. Los miércoles con los jóvenes, ella el martes ya me está diciendo: y mañana tengo que ir al grupo de jóvenes. Y a veces le digo: hija, es que yo no puedo llevarte porque llegué muy cansada o algo. Y a veces ella hace que se me quite el cansancio porque me dice: mami, es que invité a niños a en mi escuela y yo no puedo llegar tarde porque van a ir, y si van y no me encuentran. Entonces yo estoy viendo el poder y la mano de Dios y el propósito de Dios a través del milagro que ella hizo en Regina. Y Regina es una bendición. Siempre que la ven servir, yo digo: este era el propósito que Dios tenía a través de este milagro. Y así, hermanos, yo les digo: ustedes esperan su milagro, pero hay un propósito detrás de su milagro. Solamente tienen que esperar, solamente tienen que confiar, porque tal vez su milagro todavía no lo tienen, pero viene en camino. Tal vez están en el proceso del milagro, sigan confiando. Y si Dios ya cumplió ese milagro en ustedes, denle la honra y la gloria a Dios. Porque dice su palabra que si nosotros no hablamos, no declaramos a la gente nuestros milagros, dicen que las piedras van a hablar por nosotros.
Imagínense, nosotros tenemos que hablar y decir todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Dice la palabra de Dios: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Adereza mesa en presencia de mí. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Así que, como dice Joel, si me preguntan a mí que si creo en los milagros, yo creo en los milagros. ¿Por qué? Porque aquí está. Yo creo en un Dios que sana, porque sanó a mi hija. Creo en un Dios que salva, porque Él me dio la salvación a través de su muerte. Creo en un Dios que restaura, porque Él restauró la familia de mis papás. ¿Y qué puedo pedir? No hay nada fuera de Él. Por eso en esta hora yo te digo, si tú estás en busca de tu milagro, aquí está este altar, aquí está Dios. Solamente está esperando que tú le digas qué es lo que tú necesitas. Solamente está esperando que tú te humilles delante de Él sin importarte nada, porque Dios es el único que puede darte ese milagro que tú necesitas. En esta hora, que Dios les bendiga. Así, hermanos, si el altar está abierto, si tienes una necesidad, ven a este altar. Queremos orar por ti, y recuerda que tu milagro está en camino. Solamente creer al Señor. Pueden ponerse en pie y pueden pasar al altar, los que gusten pasar al altar.